La clave para una vida victoriosa. En esta ocasión, la oración, fuente de poder. Nuestro texto de este día. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. Estamos en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. El capítulo 6 nos ha hablado acerca del estar muertos al pecado, pero vivos para Dios. En el capítulo 7 leímos acerca de estar muertos a la ley, para depender por completo de la gracia de Dios. En este caso, el capítulo 8, la enseñanza de Dios respecto a la ayuda que el Espíritu Santo nos dará, lo cual incluye este mensaje liberador. El Espíritu nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, y es el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu nos libera del poder del pecado y nos enseña y nos guía de manera que podamos andar por el Espíritu. En la vida en Cristo Jesús llegamos a tener una mente espiritual y una disposición interior capaz de mortificar los deseos de la carne. Pero ¿qué ocurre cuando somos débiles? Ya hemos entendido que la presencia de Cristo, del Espíritu en nuestra vida, es la que nos da la capacidad para incluso buscar las cosas espirituales. Pero también hemos aprendido a reconocer que no siempre somos fuertes, que en algunas ocasiones somos débiles, que en algunas ocasiones también resbalamos y caemos, pero también la ayuda para en medio de todo esto también llega de Dios. Dios provee esa ayuda. El Espíritu Santo es el que nos habrá de ayudar en nuestras debilidades. Y si hay un medio a través del cual el Espíritu de Dios va a estar obrando en nuestra vida, justamente tiene que ver con uno de los temas más importantes de toda la vida cristiana, la oración. Podríamos decir que incluso la característica de la vida cristiana precisamente tiene que ver con ello, con la oración. Es lo más necesario para la vida espiritual. Y si es lo más necesario, es entonces necesario que aprendamos cada uno de nosotros a orar. Hemos sido enseñados sin duda ya a orar. Lo hemos desde niños, muchos de nosotros hemos aprendido a orar. Inclinamos nuestra cabeza y hacemos alguna oración. Y cuando se nos pide que podamos hacerlo, a veces se torna demasiado fácil y a veces hasta de forma automática. Sin embargo, me temo que a menudo pensamos que estamos orando cuando en realidad hay muy poca oración verdadera. Entonces es necesario preguntarnos con mayor transparencia de qué manera estamos nosotros orando. Y si queremos que sea el Espíritu de Dios el que ore en nosotros, es necesario entonces que empecemos a tener conciencia de que no somos nosotros mismos los que podemos orar, sino que el Espíritu de Dios tiene que orar. Quizás una de las primeras partes es esta de tener que aprender a reconocer mi propia insuficiencia, para permitir entonces que sea el Espíritu de Dios quien obre y quien actúe en mi vida, y no solamente esté orando con mis fuerzas, mis capacidades y mi intelecto, sino que sea el Espíritu de Dios el que ore a través de mí. Y tenemos que aprender a orar de una forma nueva. Cuando se trata de alabanza, los salmos constantemente hablan acerca de esto y nos dicen: cantad un cántico nuevo. Bueno, y si ese cántico nuevo no implica aprender cualquier tipo de melodías, en este caso, el cántico nuevo implica un cántico que salga del corazón. Pero no se trata simplemente de repetir la intención del corazón,
sino que esa oración nueva tiene que venir para elevarnos más alto hacia las riquezas de Dios y aprender a disfrutar de Él. Por supuesto, ese tipo de oración está vinculada con algo que ya conocemos. La oración necesariamente tendrá como fundamento la propia Biblia, la palabra de Dios. Entonces debemos, para empezar, comenzar a palpar nuestra propia ignorancia. ¿Cómo anda nuestra vida de oración? ¿Cómo estamos orando? ¿Qué tantas características tenemos? ¿Cuánto hemos aprendido acerca de Dios? Y si nos tomamos el tiempo para dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer en nuestra vida, seguro que comenzaremos a sentir nuestras propias deficiencias. ¿Saben? Solamente cuando nos enfrentamos a Dios, cuando estamos cara a cara con Él, es entonces que somos capaces de reconocer nuestras propias incapacidades. Isaías era un hombre sabio, prudente, profeta de Dios. Pero cuando él está cara a cara frente al Señor, en el capítulo 6 de su libro, entonces él no le queda otra cosa que decir: ay de mí, porque siendo un hombre de labios inmundos, pero era un profeta. Pero cuando estamos frente al Señor, nos damos cuenta de nuestras incapacidades y de lo mucho que necesitamos la presencia de Dios, de su bendita presencia en nuestra vida. Permitamos que Dios nos enseñe nuestra ignorancia acerca de la oración y nuestra incapacidad y nos lleve a decir: Señor, no podemos orar, no sabemos orar. Y no es que no lo sepamos, se trata de permitir que Dios sea el que nos enseñe, incluso a través de su Espíritu, acerca de cómo debemos de orar. El Espíritu Santo podría orar cientos de veces más en nosotros si solo fuéramos más conscientes de nuestra propia ignorancia y que nos abramos y permitamos que el Espíritu de Dios actúe en nuestra vida, porque entonces comprenderemos en cuánto dependemos nosotros de Dios. Permitamos que entonces el Espíritu el que hable en nuestra vida y que Él sea el que ore en lugar de solamente orar nosotros. Hoy quisiera compartir brevemente 3 elementos y quizás después un cuarto más. 3 elementos de cómo actúa el Espíritu de nuestro Dios en la oración. En primer lugar, la oración tiene que ver con adorar. El primer enfoque de la oración tiene que ser ese. Cuando el hombre se inclina a adorar al gran Dios, a reconocer sus atributos, sus grandezas, su poder, cuando se queda extasiado simplemente ante la presencia de su Señor. Y necesitamos adorar en secreto, para ponernos cara a cara con el Eterno, para que Él nos cubra y nos llene de su amor y de su gloria. Permítame usar solamente una imagen del Antiguo Testamento. Es ese tipo de adoración que se hace en privado, como Elías, que se retiró para orar, como Jesús, que se retira también para adorar. Y necesitamos de cuando en cuando también nosotros retirarnos para poder adorar. La oración también nos lleva a que experimentemos comunión. Se trata de tener un compañerismo especial con Dios, y a través de la oración es donde nosotros hemos de acrecentar ese espacio de comunión con Dios. Si Cristo va a transformar en lo que debo ser, entonces debo de detenerme y encontrar ese compañerismo con Dios. Si Cristo lo va a hacer, tenemos que ocupar tiempo en comunión con Dios. ¿Sabe? A veces nuestras oraciones se vuelven monólogos, donde nosotros lo que hacemos es, en lugar de orar, darle a Dios una lista de peticiones. Sin embargo, vamos a ver sobre la oración de intercesión, pero en lugar de una oración donde estoy orando por mi trabajo, por mi familia, por
mis problemas y todo al final de cuentas tiene que ver conmigo, ¿por qué no me detengo un momento en la oración? Y en ese espacio de meditación poder aprender a tener comunión con el Señor. Para que Dios haga que su luz brille en mi vida y arda en mi corazón, debo de tomarme tiempo para estar con Él. La intercesión. La intercesión tiene como propósito, en primer lugar, echar mano de los recursos de Dios. Una cosa fabulosa es lo que escribe el profeta Isaías. El profeta Isaías precisamente habla de que nosotros hemos de aprender a echar mano de los recursos de Dios. Pero también no solamente echar mano de los recursos de Dios, sino también cada uno de nosotros convertirnos en intercesores. Y todos podemos hacerlo. Todos somos capaces, ¿sabe? Aquí hay una bendición en medio de esto. En cualquier lugar donde estés, puedes tú estar intercediendo por otros. En cualquier lugar donde estés, en cualquier circunstancia, para pobres y para ricos. Es más, aún los enfermos que no pueden salir a visitar, que no pueden salir a evangelizar, pueden desarrollar este fabulosísimo ministerio y a través de la oración poder estar trabajando arduamente para la obra de Dios. Todos podemos hacerlo, todos, porque Dios nos ha dado la capacidad para poderlo hacer. Sus alcances de verdad son inmensos. Podemos llegar a donde quizás nadie más. Quizás yo no puedo tocar a mis autoridades del gobierno. Quizás yo no puedo orar. Quizás yo no puedo conocer ni siquiera cuáles son las necesidades de la gente que está sufriendo en África. Sin embargo, a través de la oración puedo interceder delante de Dios. No puedo conversar con el gobernador, pero puedo pedirle a Dios para que Dios toque al gobernador de mi estado. Al ser dirigidos por el Espíritu, un ejército de intercesores trabajando por la ciudad y por todo nuestro país. Y sabe, nuestra ciudad ardientemente necesita de esa oración de intercesión. Necesitamos aprender y levantarnos como un ejército de intercesores. Pensemos en esto. Dios mismo viene a mirar con complacencia la actitud de su Hijo. Y uno de los aspectos donde Dios lo hace es precisamente a través de la intercesión. 2 puntos. Dios el Padre en el trono listo allí, en el momento en que oramos, para concedernos sus bendiciones según las riquezas de su gloria. Por el otro lado, Jesucristo, el Todopoderoso, sacerdote intercediendo por nosotros todos los días, día y noche. El libro de los Salmos dice que no duerme el que vela por Israel. Y efectivamente Jesús está ahí, velando por nosotros día y noche. Entonces, en primer lugar, Dios anhela ver la intercesión de Jesús manifestada en el corazón de sus hijos. Y nosotros somos los que, siguiendo los pasos del buen pastor, hemos de sumarnos a su propia tarea y convertirnos también en intercesores para los demás. Dios nos permite entonces ser sacerdotes para entrar en su presencia permanentemente y echar mano de los recursos de Dios para traer una bendición a los que se pierden. La palabra de Dios siempre nos insta a orar por todos y no simplemente por nosotros mismos. Quizás le pongo 3 o 4 ejemplos simplemente, por los miembros de otras iglesias. Sabe, tenemos muchas iglesias que están conflictuadas, que incluso van apenas sobreviviendo. Podemos orar por ellos. Por los que aún no conocen de Dios, muchísima gente más. Sabe, el porcentaje de cristianos evangélicos en este país ni siquiera llega al 10%. Así es que tenemos 90% de gentes por las cuales podemos orar. Por las víctimas de la violencia, pero no solamente por las víctimas, incluso tenemos que orar también por los agresores.
porque si las víctimas es lamentable, sus agresores incluso están en una condición espiritual tal vez peor que aquellos que son víctimas. Un aspecto más: la confesión. Cuando el pueblo pecó, Esdras rasgó sus vestidos y se postró en tierra en confesión. Cuando la nación pecó, Nehemías hizo confesión y se arrojó delante de Dios. Y lo mismo ocurre con Daniel, con Moisés. Cuando ven a un pueblo que está pecando, ellos en ese nivel de intercesores y confesores al mismo tiempo, ellos mismos asumen el pecado de la gente, asumen el pecado social que está ahí y confiesan también delante de Dios. ¿No hemos nosotros también entonces de confesar por el pecado que hay en nuestra comunidad? Piense cuánto pecado tenemos en todo nuestro derredor. Cuánta prostitución, cuántas cantinas, cuántos bares, cuántos jóvenes que día a día se pierden en el alcohol y en las drogas, cuánta violencia. Todo eso es producto del pecado social. Tenemos que aprender a confesar también el pecado que hay en nuestra comunidad y no solamente el pecado individual. Y cuando comencemos a confesar los pecados también de la iglesia, donde también hemos de reconocer nuestra falta de piedad, nuestra falta de amor, nuestra falta de compromiso, entonces empezaremos a sentir como nunca antes nuestros propios pecados individuales. Y en medio de ese quebranto que implica el reconocimiento de del pecado social, del pecado de la iglesia y de mi pecado individual, ahí es donde Dios, en medio de eso, produce liberación, y es donde Dios empieza a conducirnos hacia la victoria que es en Cristo Jesús. Arrepintámonos entonces. Sabe, el libro del Apocalipsis habla mucho acerca de este tema. En el mensaje a las 7 iglesias, si hay una tónica a seguir en cada una de las 7 iglesias, es la palabra arrepentimiento. Y nosotros tenemos que arrepentirnos y reiniciar, como se dijo para aquellas iglesias, las primeras obras. Arrepintámonos en el nombre de la iglesia. Arrepintámonos delante de Dios, y Dios nos dará la valentía necesaria para sentir que su obra va a ser reavivada primero en nosotros, pero una vez reavivada en nosotros, será su iglesia la que sea la que cobre una nueva vida, una nueva visión y una nueva misión para servir a este lugar donde Dios nos ha colocado para ser testigos suyos. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga y nos guarde.